Sí, entonces la charla de ahora va a ser del doctor Arellano, un especialista en cirugía plástica que está situado en la ciudad de Puebla, que tiene una clínica de cirugía plástica y láser dermatológico. También es speaker de Alma Lasers para todo el mundo. Así que bueno, ahí va la charla del doctor Arellano. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados colegas de la Argentina. Para mí es un placer estar con todos ustedes, aunque sea a la distancia, y lamentablemente pues no he podido viajar para hacerlo en forma personal. Pero les envío un fuerte abrazo y un gran saludo a todos. Es un gusto poder hablar sobre lo que está haciendo la Academia de Alma Láser a nivel mundial. Quiero presentarles el día de hoy un láser híbrido que hemos tenido la oportunidad de hacer el estudio ya durante un año y hemos visto las bondades que tiene este equipo. En primer lugar, la máquina se llama Alma Hybrid o híbrido en español. ¿Y qué nos va a permitir? Nosotros tenemos dos tipos de láser. Un láser de CO2 ablativo que trabaja con 10.600 nanómetros y un láser que nos va a dar la coagulación y que trabaja en 1.570 nanómetros. A esto le han llamado los láser fríos, que van a permitir tener menos reacción sobre la piel, menos daño, pero con la suficiente efectividad que los láser anteriores. Y por supuesto le han agregado esto que se llama Hybrid, que no es otra cosa más que la división de las fuentes de luz que podemos nosotros aplicar durante el tratamiento. En esta diapositiva podemos ver todos los aplicadores con los que viene el equipo. En primer lugar, la pieza de ProScan, la pieza de mano, que es la que estábamos viendo en la diapositiva anterior, está compuesta de la siguiente manera. Presenta, obviamente, un sistema de enfriamiento integrado, pero además el spot que nos da es un spot muy grande que va a permitir hacer los tratamientos en forma rápida. Y por supuesto también todo lo que es la pieza para el efecto térmico, las de pixel que vienen en medidas de 9x9 o 7x7 y por supuesto lo que es el impact y la pieza de corte, que podemos utilizarla obviamente con el CO2. La diferencia entre esta máquina y todas las que tienen ustedes, todas las plataformas que tienen en sus clínicas y consultorios, es que incluye un ultrasonido transepidérmico, con lo cual podemos hacer justamente la penetración de todos los productos cosmecéuticos que podamos utilizar. Cuando utilizamos los tratamientos transdérmicos con el impact, básicamente lo que empleamos es para el rejuvenecimiento ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas o ácido glicólico. Para cicatrices podemos utilizar el retinol y por supuesto también en el melasma podemos usar el ácido tranexámico y también incluso la hidroquinona al 2 o 4%.
Ahí ya depende de lo que ustedes quieran emplear y por supuesto va a depender también del requerimiento de su paciente. Entre más agresivos seamos, podemos llegar a tener alguna pequeña descamación en el paciente, sobre todo en pieles sensibles. Acuérdense que uno de los importantes casos aquí es que nosotros podamos darle al paciente una recuperación rápida. Entonces, yo les sugeriría que empiecen con parámetros bajos y conforme vayan teniendo, ahora que la experiencia con la máquina, pueden irlos incrementando. Donde más hemos visto que llegan a hacer algunas costritas, alguna pequeña descamación, es en pieles que tienen un Fitzpatrick 3, 4 y 5. Sin embargo, en tonos más claros, la descamación prácticamente no existe, aún en valores altos. Hygrid, desde el punto de vista histológico, nos demuestra esta laminilla que la parte ablativa con el CO2 es bastante importante y que el calentamiento producido por el 1570 es mucho mayor que solamente utilizar el CO2. Con este calentamiento térmico vamos a obtener mejores resultados tanto en el rejuvenecimiento como en las cicatrices, ya que permite que la combinación de ambos nos produzcan mayor cantidad de colágeno y esto a su vez implica una mejor restauración. Igualmente, este equipo viene con el ultrasonido transepidérmico y le llaman Impact. Esto va a permitir que al final del tratamiento podamos utilizar cosmeceuticals y que penetre en la piel, como ya lo van a ver ustedes. Así que es un equipo totalmente compuesto por tecnología novedosa y que a su vez altamente efectiva. El Hygrid no es otra cosa más que la división de la luz. Por ejemplo, los puntitos rojos son el CO2 y los azules son el erbium. Si Hygrid está 1 a 1, nos va a dar un punto de CO2 y un punto de lo que sería el erbium glass. Pero si lo modificamos, vamos a tener 2 de erbium glass y 1 de CO2. Y también lo podemos hacer a la inversa, 2 de CO2 y 1 de erbium glass. Esto va a depender de muchos factores. La profundidad con la que quiero llegar, la intensidad de lo que quiero hacer y por supuesto puedo aplicar esto a todos los tonos de piel. Pieles oscuras puedo utilizar más erbium, pieles claras puedo utilizar más CO2. Aquí vamos a ver algunos casos, por ejemplo, inmediatamente después de lo que es el tratamiento. Lo importante aquí es ver el eritema. Es un eritema realmente muy superficial. Este láser no nos va a producir descamación o nos va a producir costras, lo cual permite que después de una sesión el paciente pueda continuar con su actividad normal. Si vemos los parámetros, esto fue aplicado tanto en cara como en cuello, fue una sesión, el fototipo de la piel es entre 3 y 4 y obviamente la intensidad que usamos fueron 36 watts de CO2 y erbium 15 watts. A un Hygrid de 2 a 1. Quiere decir que empleamos más CO2 que erbium. Y por supuesto, una vez terminado el tratamiento, utilizamos la función del ultrasonido transdérmico con vitamina C, de tal forma que estimulara todavía más el cambio en la textura de la piel. Igualmente, cuando se aplica este tratamiento en pieles lesionadas, como por ejemplo las que han sido quemadas por agentes como puede ser el aceite o el fuego con agua caliente y demás, vamos a tratar de estimular que tengamos una recuperación, ya lo sabemos, parcial, no es completa. Por ejemplo, en este caso que ven ustedes, la chica había sido injertada, y volvemos al eritema, que es un eritema mediano. Cuando tenemos hiperpigmentación o traumatismos, vean cómo finalmente
el eritema es muy controlado sin producirnos la costra o producirnos un exudado. En un paciente por rejuvenecimiento podemos tratar no nada más la parte facial, sino también todo lo que es el cuello y el escote en forma segura. Todos los pacientes que van a ver están presentados al mes. Cada sesión se hace una por mes. Y esto permite obviamente que podamos ver la recuperación en ese lapso. Si ustedes aprecian la fotografía de esta chica, el rejuvenecimiento es evidente, la piel tiene un brillo totalmente distinto y por supuesto todo el tono ha mejorado. Es un fototipo 4, tiene 38 años y realizamos aquí 30 watts con un tiempo activo de 4 milisegundos, el High-Grid 1:1 y el Erbium a 12 watts. Por supuesto, también empleamos el ultrasonido transdérmico y en conjunción con la vitamina C. En esta paciente, fototipo 3, hicimos solamente una sesión en todo lo que es cara y cuello y los parámetros fueron 35 watts de CO2, el High-Grid 1:1 y por supuesto el Erbium Flio o el Erbium Glass a 10 watts. También utilizamos lo que es la vitamina C, pero aquí agregamos el ácido glicólico al mismo tiempo. Y entonces el brillo que se obtuvo en la textura de la piel fue mucho mayor y por supuesto también todo lo que es la disminución de las patitas de gallo, como pueden ustedes apreciar, también se mejoraron y la paciente de alguna manera también tuvo una tensión en todo lo que es la mejilla. Aquí del lado preoperatorio, en la vista lateral, tenemos las manchas y por supuesto la flacidez. Y ya en el post vemos cómo mejoró todo lo que es la flacidez y cómo mejoró la textura y el color de la piel. La teoría de Alma Láser es justamente que el tratamiento no vaya a dejar a nadie fuera, que sea incluyente con todos los tonos de piel, pero también que no les ocasione tiempo fuera, que puedan seguir con sus actividades desde el día siguiente de lo que es la aplicación del láser. En estrías, ¿es algo difícil de tratar? Sí, por supuesto. Todos ustedes lo han intentado con distintas máquinas y nosotros de igual manera, y sin embargo los mejores resultados los hemos obtenido con este equipo. Una chica de 26 años, utilizamos el sistema híbrido, realizamos 5 sesiones. Eso quiere decir que fue una sesión mensual y después de la sesión aplicábamos la vitamina C, como ya les hemos explicado, y la variable aquí fue que el Erbium lo usamos a 18 watts y lo que sería el CO2 a 36. Mucho más intenso para lograr un cambio mucho más agradable y por supuesto que la paciente fuera mejorando desde todos los puntos de vista. No logramos el 100%, pero estoy seguro que si hacemos más de 5 sesiones vamos a tener un cambio todavía mucho mejor. Si ustedes se dan cuenta aquí en la vista de 3/4, era mucho más extensa la zona dañada y cómo ha disminuido prácticamente a más del 70%. En la zona íntima también podemos disminuir la pigmentación. Estas personas fueron tratadas solo con una sesión, son fototipos de 3/4 y los parámetros fueron un poquito más altos ya que usamos 50 watts de CO2 y con un sistema pixelado para ser gentiles con la zona. La energía acumulada fue de 7.566 y esto es algo muy importante. A mayor energía acumulada, mejor va a ser el resultado. Quiere decir que obtuvimos un calentamiento agradable. En ocasiones la gente no quiere cirugía, pero quiere mejorar su cuello. Bueno, aquí tenemos los parámetros que utilizamos en esta paciente. Después de una sesión, vean el cambio que tuvo en el cuello. Es un cambio agradable, no es definitivo, pero definitivamente sí lo que es el arco mandibular y el ángulo del cuello tuvieron una mejoría.
Las cicatrices de acné son nuestro gran problema. Aquí en México tenemos muchos pacientes con este tipo de secuelas después de los acné severos, y entonces siempre hemos estado trabajando con esto. En este chico hicimos 3 sesiones y el radio fue de 1 a 1, o sea, CO2 y erbium a la misma intensidad, permitiendo que el chico tuviera un cambio mucho más agradable. En caso de cicatrices es lo mismo, vamos haciendo sesiones y al principio tuvimos una hiperpigmentación después de la aplicación, pero una vez que empezó a aplicar el protector solar y la crema de noche, empezó a disminuir esa hiperpigmentación, y obviamente tomen en cuenta que es una zona difícil porque fue después de una traqueostomía esta cicatriz y por supuesto había que tratarla con mucho cuidado. Platicaba que en quemaduras lo hemos estado haciendo con mucho éxito. Vean cómo esa hiperpigmentación que nos deja a veces la quemadura va disminuyendo, pero también la contracción de la cicatriz y aquellos queloides que se van formando los hemos ido reduciendo con este equipamiento. Y por supuesto no olviden el uso del ultrasonido. La vitamina C nos ayuda en forma importante y constante en estos casos. ¿Qué hacer en las cicatrices queloides? Ustedes vean la dimensión de esta cicatriz queloide, es impresionante, y obviamente no hicimos un corte o una resección. Lo único que hacemos con el láser de CO2 y usamos una potencia de 4 watts es que vamos a quemarla. Una vez que quemamos la cicatriz, se va a formar una costra, y al formarse la costra, aquí lo pueden ver ustedes, dejamos que se caiga. Al desprenderse por sí sola, podemos ya nosotros volver a aplicar el láser y obviamente eso va a permitir que ya no vuelva a formarse. Aquí usamos 4 watts e hicimos 5 sesiones, una mensual. Después de cada sesión aplicamos el Impact, pero en esta chica lo que hicimos fue aplicarle 5-fluoroacilo, lo cual nos da obviamente un cambio mucho más agradable, ya que evita la reproducción de las células, las controla y va reduciendo aquella agresividad que normalmente tienen los queloides y que nos va favoreciendo que se vuelvan a formar con el tiempo. El 5-fluoroacilo lo pueden aplicar con el Impact o inclusive intralesional, si así les acomoda más. Es 100% seguro, no tienen ningún problema. Onicomicosis es otro de los tratamientos que se pueden llevar a cabo con este tratamiento. Usamos 15 watts de CO2 y 6 de erbium. La onicomicosis, ustedes saben, es difícil de tratar, sin embargo es muy seguro y muy eficiente cuando usamos el láser, y aquí lo hicimos las sesiones cada semana, máximo cada 2 semanas, y fueron 6 en total, y vean cómo tenía dañado el primer ortejo y finalmente cómo ha crecido ya en forma sana. Esta máquina o este equipo de láser también nos permite realizar sesiones quirúrgicas o cirugías o tratamientos quirúrgicos. No es nada más para el acondicionamiento de la piel. Por ejemplo, podemos quitar las queratosis solares sin ningún riesgo y usamos solamente CO2 en estos casos. Pero también podemos hacer cicatrices de acné profundas. Y las cicatrices de acné profundas, obviamente, lo hacemos de 2 formas. Primero, el puntilleo, o sea, quiere decir que vamos con puro CO2 y vamos retirando la profundidad con el CO2. Y luego hacemos una pasada ya con la combinación de erbium y CO2. Esto nos va a dar un puntilleo hemorrágico, como ven ustedes aquí, porque es bastante profundo, pero el resultado es inmejorable. En una sola sesión podemos tener cambios importantísimos en la piel del paciente. También podemos borrar arrugas. Todo esto se puede hacer con anestesia general y en parámetros altos.
Podemos empezar con 30 watts de CO2 y podemos terminar con 70 watts para que el paciente tenga obviamente un cambio mayor. Esto va a permitir que si el paciente está sedado no tenga ningún dolor y no tenga obviamente ningún problema posterior al procedimiento. También podemos nosotros hacer que el equipo nos dé ambas fuentes de luz en un solo punto, o sea, al mismo tiempo, simultáneo. Esto lo logramos con una variante que tiene el aparato que se llama brush, que es como estar pintando, y ahí podemos hacer la aplicación de ambas fuentes de luz en un solo punto, con lo cual nos va a dar tanto el CO2 como el erbium en forma simultánea, y esto permite que nosotros podamos tener mayor control y por supuesto trabajar más rápido. Ese sistema le llaman ProScan CO2. Aquí tenemos un caso. Esta persona, aunque ustedes no lo crean, solamente tiene 2 semanas de haber realizado el procedimiento. Es una mujer de 50 años. En ella realizamos todo lo que es el rejuvenecimiento facial, junto con la blefaroplastía transconjuntival y, por supuesto, el resurfacing de la piel en todo lo que es la frente, el área de los párpados, mejillas, mentón y nariz. Y vean ustedes cómo el cambio en la textura de la piel, aunque todavía se ve un poco edematizada, se rejuveneció bastante. Continuando y demostrando que justamente el ultrasonido nos va a ayudar, ustedes pueden ver aquí, nosotros utilizamos un ultrasonido General Electric, que tomamos el previo antes de hacerlo y una vez que ha sido realizado. Y pueden ver los cambios aquí en la profundidad, cómo aumenta todo lo que es el tejido en su grosor. Lo vamos a ver un poquito más claro aquí. Vean ustedes todos estos huecos que estaban, cómo disminuyeron y cómo la amplitud de todo lo que es la dermis y la epidermis es mucho mayor y por supuesto nos va permitiendo que se vayan acumulando los líquidos que vamos aplicando en forma transdérmica directamente sobre el área. Con lo que se comprueba que sí, efectivamente, ese puntilleo que nos deja el láser permite que todo lo que son los medicamentos aplicados en forma dérmica pueden ser introducidos con este equipo que, como ustedes están viendo, es como si fuera un martillito. Hace una presión directamente sobre el área y nosotros vamos junto con el ultrasonido estimulando la penetración. Es muy simple, no tiene ningún riesgo y le ayuda mucho al paciente. Y por supuesto complicaciones, hiperpigmentaciones cuando los pacientes no utilizan su protector solar. Recuerden que en fototipos 4 o 5 esa es la secuela número 1 y que lamentablemente, aunque esta paciente tuvo una buena retracción de lo que sería el arco mandibular, la complicación no la dejó totalmente satisfecha, así que tuvimos que repetir el procedimiento de láser, pero ya con el entendimiento de que iba a utilizar tratamiento dérmico posterior y más bien tratamiento dermatológico. Bien, muchas gracias Argentina por estar con nosotros y habernos permitido que pudiéramos estar, aunque sea a la distancia, pero sobre todo poder saludarlos. Igualmente quiero agradecer al maestro Abel, ya que esta invitación para mí ha sido muy importante y yo sé que el congreso que hacen año tras año es de los más importantes que se dan en Sudamérica. También quiero agradecer a Alma Láser por permitirnos hacer este estudio y que, aunque todavía no está concluido, los resultados han sido muy satisfactorios. Un abrazo a todos y espero sus preguntas, si es que las tienen. Va a ser para mí un placer contestarlas y estamos al habla. Muchas gracias. Bueno, por suerte tenemos al doctor para poder hacerle las preguntas. Doctor, ¿nos oye? Claro que sí. ¿Cómo están todos? Un saludo. Bueno, doctor, ha sido un gusto y realmente muy interesante poder ver una tecnología nueva. Parece ciencia ficción tener 2 longitudes de onda de un láser juntas para poder trabajar. Entonces, teniendo en cuenta esto, mi primera pregunta
sería, ¿en qué caso usted encuentra la mayor ventaja de poder combinar? ¿En qué patología usted dice esto me ha cambiado la manera de trabajar? Bien, en primer lugar, como les mencionaba, en todo lo que son secuelas de acné, somos un país que debido al tipo de dieta y las características de la piel, pues padecemos mucho de esta enfermedad y definitivamente todas las personas a las cuales les hemos aplicado el láser han tenido mejorías sobre el 50% y algunos más. Hemos logrado entre 70 y 80. Igualmente, por los tonos que se manejan aquí en cuanto a Fitzpatrick, todo lo que son los pacientes con melasma se ven muy beneficiados, ya que podemos, al utilizar la combinación de CO2 y el Erbium Glass, podemos aplicarlo en forma profunda, de tal forma que logremos la erradicación, si no completa, sí por lo menos igual entre 80 y 90% de la pigmentación de la piel, y que con soporte dermatológico podemos lograr que el resultado se mantenga durante largo tiempo. Esas serían básicamente las dos patologías en las cuales podemos nosotros tener un cambio muy agradable y que las personas queden totalmente complacidas. Entonces, para aclararle a la gente que por ahí no está tan familiarizada con la tecnología, el hecho de poder agregar el láser de baja intensidad, el Erbium Glass, hace que usted pueda disminuir la energía de ablación del CO2, entregando calor de otra forma y logrando los mismos resultados, pero con menos energía de CO2. ¿Sería así? Totalmente de acuerdo, doctor. Tiene usted toda la razón. Así es como trabaja el equipo y nos va a permitir tener un mayor calentamiento, con lo cual la producción de colágeno es mucho más importante y esto a su vez mejorar el resultado. Muy bien. ¿Alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, doctor Arellano, muchas gracias por todos los conceptos que dijiste sobre mí. La otra cosa es que, bueno, estamos en plena discusión. En tu opinión, que manejaste CO2 y Erbium por separado, con esta metodología lograste tener mejores resultados, iguales, porque ¿qué sucede? Quien es usuario de CO2 y de Erbium y tener las dos tecnologías, podría usar una después de otra. A ver, ¿qué le agrega este sistema de no ser las intensidades que varían, que no puedas hacer la misma combinación con dos máquinas separadas? Ok. En primer lugar, la recuperación. La recuperación es mucho más rápida. No tenemos costra, no tenemos exudado. El eritema también es menor. Sin embargo, la parte de tensión de la piel es mayor que si usamos las dos fuentes de luz separadas. Y por otro lado, tenemos que el paciente no va a tener tiempo fuera. El paciente puede hacer la sesión el día viernes y el día sábado puede seguir con sus actividades o el día lunes sin ningún inconveniente. Ahora, en aquellos pacientes quirúrgicos donde hacemos el facelift, la blefaroplastía y, por supuesto, el skin resurfacing, todo en el mismo tiempo, la recuperación solamente les lleva 2 semanas. No tenemos los hematomas, no tenemos el edema residual del procedimiento facial. Es algo que les quería yo presentar, pero lamentablemente por el tiempo lo obviamos, pero sin embargo el resultado es muy, muy agradable y los pacientes tienen en una sola sesión toda la recuperación, tanto de la laxitud, las rítides y toda la hiperpigmentación de la piel. Para que yo quiero aclarar algo, no es el Erbium tradicional de alta afinidad, porque ese Erbium justamente no calienta nada, ese quema y sangra. Entonces, ese no es, que es útil para otra cosa. Este es uno de baja intensidad que genera coagulación. Entonces, es la combinación de ablación y generación de calor del CO2 y mayor generación de calor por el otro Erbium. Hola, Ari. Irina habla. ¿Cómo estás? Hola, Iri, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Preguntar algo. ¿Vos le pones anestesia infiltrativa cuando haces este tipo de procedimiento? ¿Usás anestesia tópica o no le pones nada? Solo anestesia tópica y no en todos los casos. Cuando vamos a usar parámetros profundos, ponemos la anestesia tópica. Si no vamos a usar los parámetros profundos, el paciente lo tolera perfectamente bien
sin necesidad de colocar la crema. Solamente puedes acompañarlo con paños fríos, si gustas, un poco de hielo, y eso les ayuda a ir haciendo el enfriamiento. Lo que pasa es que en la punta del aplicador de láser tiene un sistema de enfriamiento muy importante, y entonces no alcanza a sentir esa sensación de quemadura como con los láser anteriores. Yo me lo he hecho personalmente para probarlo, y efectivamente el sistema de enfriamiento es muy bueno, con lo cual el paciente tolera toda la sesión sin estar brincando, sin estar pidiendo que ya se termine la sesión, etcétera, y sin necesidad de administrar analgésicos o algún anestésico inyectable. Bueno, yo te preguntaba esto porque yo, sin saber todavía que existía este tipo de equipo, resulta que yo en mi práctica privada en realidad lo que hago es Erbium Glass 1550, no 1570, porque trabajo de otra marca, diríamos, con un Erbium fraccionado, que sí es de Harmony, de la plataforma Harmony, y hago sesiones alternadas, y la verdad que tengo excelentes resultados, y la verdad que no le tengo que poner anestesia, por eso los pacientes están muy felices de no tener que hacerse un CO2, pero bueno, ahora existe un nuevo equipo que yo todavía no sabía que existía, así que, bueno, y otra cosa te quiero preguntar, ¿hace cuánto tiempo que estás haciendo este tipo de procedimientos? Bien, la parte del estudio lo llevamos un año. Justamente estos pacientes son de los pacientes que iniciamos para el estudio de Alma Láser, y aparte hemos hecho toda la cuestión quirúrgica desde hace muchos años, como decía el doctor, con el Erbium tradicional, donde tenemos obviamente una combustión mayor y otro tipo de riesgos. Sin embargo, con este equipo, si tú lo aplicas directamente en el colgajo donde hiciste el decolamiento, el resultado de la piel, en primer lugar, el cambio de color, de textura, no va a dañarse, no se ve un tono diferente, no hay hipopigmentación o hiperpigmentación, y tampoco tiene riesgo de necrosis. Esa es la ventaja de este equipo, que lo puedes hacer simultáneamente terminando el facelift, le hacen el tratamiento del acondicionamiento de la piel, y el resultado es espectacular. Es algo que obviamente tenemos que ir pues comunicando poco a poco, porque efectivamente los pacientes quedan muy complacidos, y ustedes ya lo van a ver en las fotografías. Si gustan les mando algunas. Es realmente un resultado muy, muy agradable, que no se ve cuando haces el CO2 y aplicas el Erbium simultáneamente, pero son dos equipos diferentes, o inclusive puedes hacer primero el Erbium y luego el CO2, pero el resultado no es el mismo. Esa es una de las ventajas que tiene este equipo. Bueno, gracias. No, a ustedes. Allá ya existe este equipo, acá todavía en Argentina no existe, no lo han traído todavía, así que bueno, tendremos que ir a visitarte y ver cómo funciona entonces. Bueno, el equipo, para aclararlo, todavía no está a la venta, este es el único equipo que hay en América Latina, y hay otro en Estados Unidos y un par en Europa. Cada uno de nosotros está haciendo un estudio diferente según las características de la piel de la región y obviamente las patologías que más se ven en esos lugares. A nosotros nos dieron la oportunidad de trabajar aquí en México, y bueno, estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Y ya que me dieron la oportunidad en tan importante evento, pues le platiqué con el doctor Abel, y pues fue lo que presentamos. Pero nos falta toda la parte quirúrgica, donde realmente los cambios también son muy buenos y se puede trabajar con toda seguridad sin ningún inconveniente. Y por supuesto, el gol de este equipo es que no tienen tiempo fuera los pacientes, y los resultados los van sesión a sesión. Una pregunta, Aristides, la doctora Iliana. ¿Qué tal, doctora? Un saludo, me da gusto saludarla. La doctora de tan lejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Querido, yo quería, ¿escuchas? Sí, la escucho perfectamente. ¿Qué tipo de recuperación inmediata y posterior tiene este procedimiento? Después, ¿cada cuánto hay que volver a reiterar el tratamiento?
que depende de la piel, depende de la patología, de un montón de... Pero en general, ¿cómo es la recuperación? Mire, el protocolo que hemos hecho es de 3 a 5 sesiones en la mayoría de los pacientes. Una vez que se ha hecho el procedimiento, vamos con protector solar de 50 más, porque pues el sol aquí en México es muy intenso, entonces necesitamos cuidarnos. Y les damos una crema de noche que puede ser que tenga un poco de ácido retinoico o puede tener hidroquinona, dependiendo el tono de la piel que tengan, o inclusive la mezcla de hidroquinona con ácido retinoico para prevenir alguna pigmentación. Eso es todo lo que les damos y simplemente una crema humectante cuando lo piden, a lo mejor un jabón, pero no más que eso. Inclusive algunos de ellos regresan a sus cosméticos habituales para que no haya ningún problema, que su piel, digamos, está acostumbrada a ellos y pueden seguirlos utilizando. No hemos tenido necesidad más que en la paciente que tuvo hiperpigmentación de repetir el tratamiento y darle ya, le dimos ácido tranexámico para que blanqueara más rápidamente y pues estuviera contenta. Gracias, pero otra última pregunta. Una de las consultas más habituales son las cicatrices de acné en los adolescentes y en los no adolescentes, adultos. Sí. En esto, ¿cómo funciona? ¿Cuántas sesiones? ¿Tiene después un complemento de relleno con grasa posterior o primero se hace la grasa y después el láser? ¿Hay tratamientos combinados? Mire, en primer lugar, usted puede hacer todas las combinaciones que quiera. Ahorita estamos, por ejemplo, una vez que hacemos los túneles con el láser, les estamos aplicando el plasma rico en plaquetas para ver si hay una mejoría mayor de la cicatriz o no. En otro grupo de pacientes estamos haciendo, en lugar del plasma, una vez que se aplicó el láser, la subcisión. Y todavía no tenemos esos resultados totalmente, pues, digamos, terminados, porque la mayoría de los chicos llevan solamente 2 sesiones. Y a mí me gustaría terminar con ellos por lo menos de 4 a 5 para poder tener un buen cambio. La otra opción que estamos viendo es de aplicar, por ejemplo, una vez que se ha hecho el láser y que el paciente se ha recuperado, a lo mejor repetirlo ya solamente con una fuente de luz. Puede ser CO2 o puede ser el erbium, según sea el caso. Pero cuando tengamos esos resultados, se lo hago saber y usted me dará su opinión si valió la pena o no. Bueno, muchas gracias, porque eso es una preocupación muy importante. En otras épocas, cuando comenzamos con el láser de CO2, con el doctor Abel, los resultados mejores que existían en el mundo era con el láser de CO2, el primero, ni el fraccionado, que se hacía eso y después se completaba con relleno de lipofilling. Pero bueno, esto es un adelanto y veremos qué pasa en el futuro. Muchas gracias, doctora Arístide. Cariños a la doctora Dafne. Muchas gracias a ustedes y a todos en la Argentina y espero que esto haya sido de su agrado y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. ¿Me oyen? Doctor Salazar, pues, ¿nos está escuchando? Sí, les escucho, pero me tienen que habilitar el video que me lo tienen deshabilitado. Charlando, doctor, lo queríamos felicitar. Es una tecnología muy interesante, el uso es muy interesante y la verdad que nos da herramientas que no teníamos hasta ahora. Pensar que uno puede utilizar una radiofrecuencia a la profundidad que quiera es realmente muy interesante. Antes de habilitar las preguntas al panel, a mí me gustaría consultarlo. Veo que tiene medidas de seguridad, tiene sensores de temperatura en la punta, pero me preocupa un poco en la parte corporal, qué grados de fibrosis, retracciones, cómo es esa curva de aprendizaje, cómo de seguro es hacerlo más allá de la neuropraxia, que en teoría al evitar las zonas peligrosas se solucionaría. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al comité organizador de este evento, a mis profesores, al doctor Gagliardi, al doctor Chachir, a todos los colegas que están ahorita acá reunidos en este evento. Para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes en una reunión acá desde Colombia, acá y con ustedes en Argentina. Básicamente, el
los sensores que tienen en la punta de la radiofrecuencia tiene varias características. Nos ayuda a evitar que se aumente la temperatura y también en la medida que llegue a chocar con la piel o con el músculo, inmediatamente para de emitir radiofrecuencia. Pero hay una forma también que es acumular la energía necesaria de acuerdo a las zonas que vamos a tratar y de acuerdo al espesor del tejido que vamos a tratar. Entonces, una es tener más o menos unos parámetros ya establecidos de cuánta energía vamos a acumular, pero la otra es una camarita que yo la tengo inclusive en el bolsillo, es una cámara, esta cámara para medir la temperatura. Esta es una cámara que se va colocando, va cambiando de color, va cambiando el tono cuando ya tenemos la temperatura que necesitamos para la retracción de los tejidos. Uno de los principales errores es quedarse en un mismo punto acumulando energía, y esa acumulación de energía en últimas va a generar esa retracción que usted mencionaba. Entonces sí es muy importante no acumular más de la energía necesaria y no acumular más energía en diferentes planos. Yo generalmente me voy en dos planos, en un plano profundo para hacer lipólisis y en un plano más superficial para hacer la retracción. Cuando uno se excede en energía, puede generar retracciones con unos resultados no deseables. En cuanto a las complicaciones como quemaduras y otro tipo de inconvenientes, es muy raro. Obviamente se han presentado mucho, y sobre todo cuando se utiliza este equipo sin el entrenamiento adecuado. Como cualquier tecnología y como cualquier equipo, cualquier dispositivo, para el uso de este equipo se requiere un entrenamiento adecuado y se requiere conocer muy bien todas las complicaciones para evitarlas. Muy bien, y una cosa más, aprovecho. No me refiero al procedimiento de agujas, pero los otros procedimientos, ¿son de quirófano o algunos son de consultorio? Mire, una de las ventajas que yo tuve durante la pandemia es que tenía este equipo, porque no sé en Argentina, pero acá en Colombia hubo mucho tiempo que tuvimos los quirófanos completamente cerrados por la pandemia, y con los quirófanos cerrados no podíamos hacer procedimientos quirúrgicos. En el consultorio podíamos hacer procedimientos con anestesia local, procedimientos como los que les mostré del FaceTime, procedimientos, inclusive procedimientos de tensado y modelación de la lipodistrofia de los brazos, de los muslos, con anestesia local en una sala de procedimientos menores, sin necesidad de llevar a quirófano. Digamos que el límite para mí, para poder o para tomar la decisión si voy a llevar un paciente o no a quirófano, es si requiere o no liposucción, porque yo el BodyTite lo puedo usar solo o en combinación con una. Si el paciente requiere liposucción, inmediatamente o sin dudarlo lo programo en quirófano. Si el paciente no requiere liposucción, si lo que queremos es, por ejemplo, una retracción de la lipodistrofia del brazo, lo podemos hacer perfectamente con anestesia local en una sala de procedimientos en el consultorio. Bien. ¿Panel? ¿Alguna pregunta? Segundo. Hola, doctor Salazar, soy el doctor Prio. ¿El BodyTite en algún momento puede llegar a reemplazar a la lipólisis por láser de acuerdo a la profundidad que usted utilice en el espesor del tejido adiposo? Sí, en mi concepto lo puede reemplazar. La radiofrecuencia hace también efecto de lipólisis. Entonces, yo venía usando durante muchos años, yo llevo más de 15 años utilizando lipólisis láser con muy buenos resultados y con muy buena retracción. Pero lo que veo con el BodyTite es que tengo esa retracción mucho mejor y tengo menos, digamos, la acumulación de energía la puedo hacer en forma mucho más pareja. Entonces, en mi concepto, la lipólisis con radiofrecuencia sí puede reemplazar la lipólisis con láser. Bueno, Marco, justamente la consulta que te hizo recién el doctor Prio es ¿por qué? Porque nosotros en el grupo que estamos en la Sociedad de Láser hicimos muchas pruebas con el láser de diodo 980, 1210 y 1470 para lograr retracción del tejido seguido de una liposucción
para retirar todo aquel material necrótico que pudiera crear. El 980 sabemos que hace mucho daño térmico, los otros -2. El 1470 es el que más usamos y creo que el doctor Prio también lo usó. Acá hay otra doctora, que es la doctora González, que usó mucho 980 y lógicamente tiene mucho más retracción, pero mucho más daño térmico, así que dificulta más. Es decir, si nos ponemos a comparar, si usaste el diodo, y sobre todo 1210, 1470, en comparación al Body Tight, ¿cuál te anduvo mejor? Esa pregunta. Doctor Abel, un gusto saludarlo. Y doctor Prio, bueno, yo, digamos, en mi práctica, yo he usado todos los láseres que el doctor mencionó. Yo he usado el 980, yo he usado el 1064 de pulso largo, el Smart Lipo, he utilizado el 1470, y he tenido también diferentes grados de retracción, y lo que menciona también con el 980, por ejemplo, yo tenía muchísima incidencia de seromas. Yo tenía muchísima incidencia de seromas con el 980 y tal vez por ese efecto térmico residual que mencionaba. Con el 1064 y con el 1470 tengo muy buena retracción de la piel, tengo muy buenos resultados, de hecho lo sigo utilizando, pero en la medida que he venido utilizando cada vez más el Body Tight, esta tecnología de radiofrecuencia, veo yo que para mí es más fácil distribuir la energía en las diferentes zonas corporales y tiene una ventaja, que lo estoy mezclando con otra tecnología externa que son la radiofrecuencia con microagujas para complementar el efecto de la lipólisis interna. Entonces estoy haciendo efecto de lipólisis y estoy haciendo efecto de retracción tanto interno como externo con muy buenos resultados. Muchas gracias, Marco Antonio. Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros como probamos todas las tecnologías, entonces estamos haciendo todas las preguntas. Yo el Body Tight lo usé una vez aquí en IMQ, porque la empresa Tecnoimagen me lo trajo, hicimos la prueba, pero después no estaba disponible en el país. Entonces, ¿qué sucede? La radiofrecuencia es muy útil y yo incluso la usé con el doctor Diego, que estaba por acá recién, y usamos una radiofrecuencia fraccionada externa que se llama FraxiFace y que funciona muy bien para todas las estrías. Y también en la retracción, usándolo en forma externa. Es decir, que todo depende cómo nosotros aprovechemos la tecnología y la podamos usar en nuestra práctica. Pero creo que con el Body Tight vamos a lograr un resultado excelente. Muchas gracias. Y otra cosa, si me lo permiten, otra importante es que el efecto de retracción del Body Tight no se ve tan inmediato. De pronto con el láser, con los diferentes láseres que usted mencionó, podemos obtener un resultado un poco más rápido de la retracción, pero la retracción que nosotros logramos con esta radiografía subdérmica es un efecto de mediano y largo plazo. Es decir, yo voy a ver los resultados más o menos a los 3 meses, voy a ver esa retracción cutánea. Inclusive, algunos de mis colegas que han empezado a utilizar el Body Tight, por el miedo a que no les haga retracción, se quedan acumulando más energía de la necesaria, se quedan en algunos puntos acumulando más de la energía recomendada, y en esos casos uno ve que se retrae demasiado la piel al punto de generar inclusive algunas deformidades. Entonces sí retrae, sí es efectivo, pero todo requiere también obviamente su medida, su adecuada acumulación de energía. Ok, entonces 2 preguntas en una. Primero, en caso de ver retracción, ¿qué tratamientos se utilizan? Y yo quiero aplicar, ¿quién es el paciente ideal? ¿Qué patología te ha cambiado la vida? Y vos decís, desde que tengo esta máquina, puedo hacer esto que antes no podía hacer. Bueno, varias cosas. Primero, esas retracciones son muy difíciles de manejar. Nosotros la estamos manejando con radiofrecuencias externas, con Endermology. Algunas veces requerimos infiltraciones por dentro de la zona de fibrosis, infiltraciones con Kenacort. Hacemos diferentes tipos de tratamientos para mejorar un poco la fibrosis, pero nos ayuda mucho el tratamiento con Endermology.
Y para la pregunta de qué es lo que me ha cambiado, el poder hacer cada vez más procedimientos en mi consultorio, el poder hacer cada vez más procedimientos en una sala de procedimientos menores, sobre todo en época de pandemia. Pero tal vez el más revolucionario, que me tiene muy contento, llevo pocos casos, pero me tiene muy contento con los resultados, es el breast tight, o sea, poder hacer tensado del seno, poder hacer tensado tridimensional del seno. He tenido pacientes en que a veces uno hace, por ejemplo, una pexia y le queda un poco, uno quisiera 1 o 2 centímetros más elevado el complejo areola pezón, se quedó un poco corto en la elevación, o el surco le quedó con un poco de exceso de piel, y al pasar el body tight en la zona del seno, retrae muy bien los tejidos de la zona del seno y me ha permitido corregir algunas pequeñas irregularidades de cirugías mías que me han quedado con alguna pequeña retracción, no retracción, con algún pequeño exceso cutáneo. Los he podido retraer muy bien con el body tight sin necesidad de someter a otras cirugías. Acá en Colombia está muy de moda, no sé si en Argentina, está muy de moda la explantación de implantes mamarios por el síndrome de Asia. Hay un temor de todas las mujeres por el síndrome de Asia, hay un temor de las reacciones a los implantes, entonces hay muchas pacientes que se están haciendo explantación de sus implantes mamarios y quedan con los senos completamente caídos y no quieren pexias con grandes cicatrices. A veces hacemos unas pequeñas pexias, unas perialorales o perialoro vertical, y complementamos con el body tight, logrando un muy buen tensado de la piel. Y en ocasiones complementamos con lipoinjerto graso en las mamas y nos da muy buenos resultados. Muy bien, muchas gracias por su dedicación, por su exposición. Ha sido un gusto, doctor. El gusto es para mí, muchísimas gracias por tenerme en cuenta.